Función lineal. Vamos en esta ocasión a explicar cómo se representa gráficamente una función lineal. Una función lineal está dada por su máximo exponente, que va a ser igual a 1. Entonces tenemos esta función y es igual a 2x más 1. Vamos a graficarla. Para graficarla tenemos que evaluarla con valores reales, que en este caso van a ser números enteros. Valores arbitrarios. Inmediatamente voy a utilizar el 2 para evaluar la función con 2. Voy a utilizar varios valores: 2, 1, 0, menos 2 y menos 1, pero voy a empezar con 2. Entonces voy a empezar a evaluar con 2. Bajo la función igual y donde está la x, ¿verdad? Donde dice 2x, ahora dentro del paréntesis voy a poner el 2. Sustituyo la x por el 2, lo estoy diciendo claramente en la tabla. Ahora continúo con lo que dice la función, que es más 1. Aquí yo tengo una función bien sencillita. Simplemente multiplico 2 por 2, 4, más 1, 5. Y ahí tengo el primer valor de y, o y como decimos, que es 5. Y lo pongo en la tabla, y igual a 5. Fíjense qué fácil. Es sustituir esos valores arbitrarios que le damos a la función para evaluar. Ahora voy a poner el valor de 1 y voy a ver cuánto me da y con el valor de 1. Para eso procedo a escribir la función igual, pero donde está la x me detengo, pongo un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a colocar el 1. Fíjense qué fácil. Y voy a colocar lo que me resta, que es más 1. Procedo a hacer esa operación, que es 2 por 1 es igual a 2 y más 1 es igual a 3. Es decir, que cuando x es igual a 1, y va a ser igual a 3. Coloco el 3 de ladito. Así de fácil es sustituir esos valores de x en esa función. Ahora voy a poner el valor arbitrario 0. 0, voy a evaluar 0, voy a ver cuánto me da la y o la y cuando x vale 0. Bajo mi función otra vez igual y donde está el paréntesis, ¿qué voy a colocar? Sí, ya sé, el 0. Colocamos el 0 y continuamos poniendo la parte restante que le queda a la función, que es más 1. Bien, hacemos la operación. 2 por 0 es igual a 2. No, a 0, recuerden. 2 por 0, 0, más 1 va a ser igual a 1. Y vamos a la tabla y al lado del 0 vamos a colocar el valor resultante, que en este caso es 1. Fíjense cómo estamos llenando la tabla. ¿Y para qué esa tabla? Esa tabla es para nosotros hacer nuestra gráfica más adelante. Tan pronto determinamos los valores, con esos valores vamos a hacer nuestra gráfica. ¿Qué valor vamos a evaluar? Dijimos que vamos a utilizar el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Vamos a ver cuando la función depende del menos 1, cuánto va a dar y o y. Hago lo mismo, dentro del paréntesis voy a colocar ahora el número negativo menos 1. Lo coloco dentro del paréntesis y continúo con el resto de la función, que es más 1. Muy fácil, multiplicar el 2 por menos 1, que evidentemente me va a dar menos 2 por la ley de los signos en la multiplicación, lo coloco aquí debajito, y menos 2 más 1 es una operación de sustracción, es decir, que hay que restar porque hay un número negativo y un positivo y me da menos 1. Eso lo hemos visto en las operaciones de números enteros. Entonces, el menos 1 me va a dar resultado de menos 1, como lo llené en la tabla. Continúo ahora con el último valor a evaluar, que es el menos 2. No se ve muy bien, pero es el menos 2. Hago lo mismo que he hecho desde arriba, solamente que cuando voy por el paréntesis coloco el menos 2 y voy a evaluar la función con menos 2. Y ahora voy a colocar la parte restante, que es más 1. Fíjense que ese más 1 siempre baja porque simplemente estamos evaluando la función. Entonces digo 2 por menos 2. Cuando multiplicamos los signos, más por menos da menos, me da menos 4. Y menos 4 más 1, según la ley de los signos, me da menos
3. Recuerden que el 4 tiene más cantidades negativas, se queda con el signo. Eso ya lo hemos hablado y puede ver los videos que están ahí. Por lo tanto, cuando x igual a menos 2, me va a dar menos 3. Esa es la tabla que debemos llenar para poder hacer la gráfica y demostrar que esa función es lineal. Evaluamos con los valores reales, que en este caso son enteros, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, y ahí está al ladito los resultados de esas evaluaciones. Ahora vamos a pasar a graficar esa tabla. Ya tengo mis valores ahí al ladito y tenemos ahí un plano cartesiano con dos ejes, el eje X y el eje Y. Cada segmento, ¿verdad?, está dividido. Esa parte es Y positiva, la de abajo, esa parte es X positiva, ¿verdad? Y vamos a situar los puntos. Esa parte es la X negativa, esa parte es la menos Y y esa es la parte más Y. Si usted está viendo esto es porque ya usted maneja los fundamentos básicos de las representaciones de un plano cartesiano. Recuerden que tenemos que tomar las mismas medidas en las reglas. Ahí estoy haciendo una confirmación de las escalas. Usted va a tomar las medidas con la regla para trazar los puntos a representar. En este caso voy a representar el 2,5, 2 en el eje X y 2 en el eje X. Lo ubico, ya yo lo tengo apuntadito, ese es el 2, y ahora el 5 en el eje Y positivo, y ahí está ya ubicado, escrito. Pero usted con su regla va a hacer la escala y le va a dar también 5. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Simplemente hacer una unión entre el 2,5 utilizando mi regla para que el segmento imaginario quede derechito, quede bien bonito. Bien, entonces ahí estoy el 2 uniéndolo con el 5 positivo, con la regla. El 2 que está en el eje X positivo y el 5 que está en el eje Y positivo. Y ese es el primer punto de intersección entre 2,5. Vamos a proceder ahora a hacer el 1,3. 1 en el eje X, que ya lo tengo bien ubicado, y el 3 en el eje Y positivo, que ya también lo tengo ubicadito. Entonces, el mismo procedimiento con mi regla, hago un segmento, ¿verdad?, imaginario, así como con cortes, de esa manera, y hago la unión del 1 en el eje X con 3 en el eje Y. Tenemos que tomar en cuenta los números a cada eje, a qué eje realmente le pertenece. Ya hice la unión, ¿verdad? Ya formé mi punto, mi segundo punto, que es 1,3. Ahora voy a formar el siguiente punto, que es 0,1, 0 en X. Recuerden que 0 es el elemento que está en el centro. Y yo simplemente voy a marcar el 1 en el eje Y. El 0 se queda igualito. Y yo marco el 1 en el eje Y. El siguiente es menos 1 con menos 1. Menos 1 en X. Mírenlo ahí, menos X, y el menos 1 en el eje menos Y. Ahí lo estoy marcando para que se vea claro. Vamos a marcar menos 1 en el eje X y menos 1 en el eje Y. El mismo procedimiento que hicimos con la unión de arriba. Ubico mi menos 1 en el eje X, ahí ya lo tengo ubicadito, y voy a hacer la intersección con el menos 1 en el eje Y. Es decir, que lo voy a ubicar y voy a situar mi segmento imaginario para, tan pronto intersecten, colocarle el punto. Recuerden que estamos graficando el menos 1 con menos 1. Menos 1 en el eje X y menos 1 en el eje Y. El siguiente es menos 2 con menos 3. Menos 2 con menos 3. Mírenlo ahí, el menos 2. Y lo voy a llevar ahora con el menos 3 que está abajito, ahí menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 2 hacia abajo con el menos 3. Recuerden que primero siempre ubicamos el eje X. El primer punto siempre va a pertenecer al eje X y el segundo le va a pertenecer
le va a pertenecer al eje Y. Menos 2 con menos 3. Hago la intersección correcta y hago mi punto. Ya veo que hay 5 puntos establecidos en el plano cartesiano, bien representaditos con una muy buena escala. 2,5, 2,5, menos hay 2 hacia arriba con 5. El siguiente punto es que está, ¿verdad? Estamos definiendo lo que es el eje Y, lo que es el eje X. El siguiente punto es 1,3. 1 en el eje X, 3 con el eje Y. 1 está en el X. Fíjense bien, 1 va con el 3 que está en el eje Y. Estamos confirmando cada punto. 0,1, 0 que está en la parte central del plano cartesiano, vamos a confirmarlo. Y el 1 en el eje Y, que está el siguiente punto arribita. Por eso lo marco ahí. Ese es el 1 en el eje Y, porque si es que me lo piden. Vamos a poner el 1 para que se vea claramente. Luego tenemos menos 1 con menos 1. Menos 1 en el eje menos X porque está negativo. Y menos 1 en el eje Y. Y luego menos 2 en el eje menos X con menos 3 en el eje menos Y. Ahí estamos confirmando todos los puntos que representamos. Siempre es importante hacer la confirmación antes de trazar la línea recta que va a definir la unión de esos puntos. Entonces, alineamos bien la regla con los puntos y en este caso nos debe dar una línea recta, justificando así que es una función lineal. En la mayoría de los casos le va a dar perfectamente si usted utiliza bien la escala de los números. Aquí yo estoy haciendo, confirmando bien los puntos, en la que está tocando la recta. La recta toca cada uno de los puntos que trazamos y esa es una de las señales de que el ejercicio está correcto y de que también esa función es lineal porque representa una línea recta. Una línea recta. Tan pronto usted hace esa prueba, tiene garantía de que el ejercicio está correcto. Así que suerte a todos y a practicar, jóvenes. Suscríbete para que estés al día con los contenidos matemáticos.